Juan capítulo 14, versículo 6. Es un pasaje que muchos conocemos, pero que vamos a leerlo de todas maneras. Y me gustaría, José, si puedes dejarlo ahí por los siglos de los siglos. Juan 14, 6. Jesús le dijo, esto es la palabra de Dios: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Señor, te pedimos que nos ayudes a predicar tu palabra con fidelidad en esta mañana, que podamos ser animados, edificados, alentados, pero sobre todo que puedas dirigir nuestros ojos a esta verdad tan gloriosa, que solamente en Jesús hay salvación, que Él es el único camino al Padre y que no tenemos nada más que necesitemos para nuestra vida, que no hay nada más que sea necesario para nuestra salvación, sino que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Llévanos ahí, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Yo creo que no exagero si digo que vivimos en un mundo extremadamente relativista. La sola idea de la existencia de absolutos, ya sean como verdades o como hechos objetivos, es aterradora para el pensamiento de nuestra generación. Sin embargo, la palabra de Dios declara: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea que por lo menos cuando se trata de Dios y los hombres, hay algo que es verdad y hay algo que es mentira. Pero no pueden ser dos cosas contrarias, verdad al mismo tiempo. Sin embargo, por más que tratemos de explicar eso lógicamente, parece que todavía no encuentra lugar en la mente y el razonamiento de una generación que ha vendido la razón y que la ha vendido para poner sobre ella las emociones y la experiencia sentimental. Lo que vale como verdad es lo que yo siento, así eso no sea objetivamente verdad. Si yo siento que 1 más 1 es 3, esa es mi verdad. Tú puedes quedarte con la verdad de que 1 más 1 es 2, siendo un arcaico que no evoluciona, pero para mí 1 más 1 es 3. Y lo terrible de eso es que muchos envueltos en esa generación o en ese pensamiento han cedido a la idea de, ok, si tú crees eso, yo te lo respeto, pero no lo comparto. Pero no hay una convicción que nos permita poner la verdad en el lugar que debe estar, en el lugar en el que ella es verdad y todo lo que está contra ella es mentira. Y nosotros estamos convencidos que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es la verdad, pero que más allá de eso hay una verdad que está encarnada en la persona de Cristo. La verdad que Dios ha querido revelar al mundo. Hace un tiempo una persona que conozco me hizo una objeción al respecto del cristianismo y su punto yo podía entenderlo en la manera en que él lo articulaba. Él me dijo algo como: lo que no me gusta del cristianismo es que es demasiado arrogante. Es solo sobre su Jesús y lo que ellos proclaman como verdad. Y fuera de ellos no hay ninguna otra cosa que sea considerada verdadera. Y es además lamentable tener que reconocer que este pensamiento no solo es parte de una sociedad cada vez más secularista y de esta corriente contemporánea, sino que gradualmente ha ganado terreno en la iglesia y entre los que profesan ser cristianos. El exclusivismo del cristianismo no es popular y no va a ser popular, al menos no como vemos en el horizonte. Pero el exclusivismo
en el buen sentido de la palabra, es el cristianismo. Pensar en que yo puedo sentarme en una mesa con alguien que puede profesar que Cristo no se levantó entre los muertos, o alguien que puede profesar que Cristo no existe, o alguien que puede profesar que no hay salvación, y otro que dice que la hay, pero a través de otros sistemas, y poder decir que entre ellos revolvemos y el resultado es cualquier cosa, eso no es posible. Y el cristianismo tendría que renunciar a sus postulados más esenciales para poder llegar a ese punto. Tendría que renunciar a todo lo que el Evangelio significa y lo que el cristianismo representa como verdad. Y eso es algo muy peligroso para nosotros poder ceder a la presión de no vernos como exclusivistas. Tendríamos que echar en el saco del olvido a nada más y nada menos que la persona de Cristo, pero el cristianismo sin Cristo es ismo, literalmente. Y eso no existe. No existe un cristianismo sin Jesús. No existe un cristianismo sin la verdad histórica de Jesús, es decir, que Él vivió entre nosotros. Y no existe un cristianismo sin la verdad de que Él se levantó al tercer día de entre los muertos. Y si eso suena exclusivista y ese exclusivismo es ofensivo para el relativismo en el que nosotros vivimos, el problema no está en nosotros. El problema no es nuestro, porque el Evangelio ha sido siempre. Y esta ha sido la verdad de Dios siempre. Para ubicarnos un poco en el contexto de este pasaje, veamos que en principio el Señor Jesucristo está sentado allí con los discípulos y el propósito del Señor Jesús es hablarles a ellos acerca de el por qué Él tiene que partir. Todo el capítulo 16 es como el sermón de despedida y esa conversación que tiene el discipulador con sus discípulos antes de partir. Es una conversación emotiva, está llena de mucho sentimentalismo y ustedes pueden detectar eso muy rápidamente en el capítulo 16. Y podemos imaginarnos eso, ¿verdad? Todos los discípulos desconsolados y todos ellos desconcertados, con las voces entrequebradas, nadie sabe qué decir. Jesús está diciendo: a donde yo me voy, ustedes no pueden ir, yo les voy a enviar otro consolador. Y de repente, Tomás, uno de los discípulos, prorrumpe en medio del silencio y le pregunta al Señor: nosotros no sabemos a dónde vas, pero ¿cómo sabemos cuál es el camino? ¿Cómo podremos nosotros llegar a donde tú dices que vas? Y la respuesta del Señor, es una de esas verdades gloriosas, que es la que acabamos de leer, que encierra la más grande doctrina de la Biblia, que Jesús es el único camino, que Jesús es la única verdad y que Jesús es la vida eterna. Yo soy el camino, Tomás. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y para enmarcar esto en el contexto de la Reforma Protestante, que es lo que nos compete hoy, y por qué esto de solus Christo y por qué esta verdad es importante, es necesario que entendamos lo que más o menos tratamos de explicar en la escuela dominical. La Iglesia de Roma había establecido un sistema religioso basado en las obras y el mérito humano, esto del tesoro de méritos, y en ese sentido habían diversos caminos para poder llegar a la salvación. Podías comprarla en una indulgencia, podías ser un clérigo, podían pagar por ti después de muerto para poder sacarte del purgatorio, o podías también llevar una vida piadosa y a través de los sacramentos labrar tu propio camino hacia la salvación. Pero ese sistema fue condenado por la Reforma Protestante porque iba en contra de las Sagradas Escrituras. De hecho, en sus 95 tesis, y más específicamente la tesis 32 y 33 de Martín Lutero, él dice lo siguiente, la tesis 32, y cito: serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que creen estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias.
Y en la tesis 33 del debate que Lutero estaba proponiendo, él dice, hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa son el inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado por Dios. Y los textos que respaldan ese pensamiento de Lutero están en las Sagradas Escrituras. Primera de Timoteo 2.5, lo citaron nuestros chicos aquí, Efesios capítulo 2, Hebreos 2, 16 al 17, Juan 2, del 1 al 2. Jesús es el único medio por el cual los hombres pueden ser salvados. Así que teniendo eso en nuestra mente, ¿verdad? El contexto inmediato del pasaje, que era lo que estaba pasando con los discípulos y cómo Cristo está respondiendo y por qué esta verdad es importante, lo fue para la Reforma y lo es en el día de hoy, veamos las tres declaraciones por separado y cuál es la relevancia que tienen para nosotros. Si no es culpa mía que hayan tres declaraciones, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, o sea que tenemos 3 puntos en la mañana de hoy. Dice el Señor Jesús, yo soy el camino. Y quiero que todavía desglosemos esa declaración, yo soy el camino, en 3 puntos más. Yo soy Él y camino. Porque miren que la expresión yo soy tiene un significado importantísimo, especialmente en la carta de Juan. Si ustedes pueden ver a Juan, él usa esta expresión repetitivamente para referirse a las maneras en las que Cristo era la virtud dada por Dios a los hombres. Y podemos ver desde el inicio del Evangelio cómo el Señor Jesucristo se presenta como el gran yo soy. Yo soy el buen pastor, yo soy el camino, como lo vemos aquí, yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy la luz. Una y otra vez Jesús está empleando este lenguaje. Y esto no es un lenguaje casual de Juan, porque en el propósito de Juan para esta carta está el hecho de mostrar que Jesús es Dios y que los que creen en Él tienen vida eterna. Lo vemos al final de la carta. Todas estas cosas se han escrito y muchas otras hizo Jesús, pero las que están aquí están escritas solo para que ustedes crean que, número 1, Jesús es Dios y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Así que esta expresión yo soy está ligada estrechamente a aquella declaración en Éxodo 3:13. ¿Se acuerdan cuando el Señor Dios se parece a Moisés en la zarza y le dice, mira Moisés, tú tienes una misión importante, debes ir a Faraón y sacar a mi pueblo de la esclavitud? Y Moisés le dice, yo no hablo bien, soy tartamudo, tengo problemas de comunicación y además de eso, ¿quién soy yo? ¿En nombre de quién voy a ir? Y el Señor le dice, diles que vas en nombre de yo soy. Así que yo soy es el nombre con el que Dios se da a conocer a lo largo de toda la Biblia. Y cuando Cristo aparece atribuyéndose ese título, indudablemente Jesús está afirmando su divinidad. Yo soy el Dios de la Biblia. Eso es supremamente importante. Pero noten que en segundo lugar Jesús no dice yo soy un camino, ni tampoco dice yo soy camino. Él usa un artículo determinativo, tanto en el original y en el español muy bien traducido. Yo soy el camino. Nosotros lo usamos también a veces muy enfáticamente. Él es el papá. Fulano es el pintor, para referirnos a alguien que pinta muy bien, ¿cierto? Y aquí el énfasis, la fuerza de ese artículo nos dice algo. Nos dice que ese camino es un camino exclusivo, que no es uno entre otros caminos, que no es un camino cualquiera. La idea es mostrar que Cristo es el único camino al Padre. Y por cierto, hay una gran relación entre esta declaración y la mencionada anteriormente. Y es que al igual que en el resto, y lo veremos más adelante, es Cristo el camino porque Cristo es Dios. Y veremos que Cristo es la verdad
porque Cristo es Dios, y veremos que Cristo es la vida porque Cristo es Dios. Es decir, estas declaraciones están íntimamente ligadas. Nadie puede conocer la forma de llegar a Dios sino Dios mismo. El mismo Juan pone eso de manifiesto en palabras de Cristo en Juan 3, cuando dice Jesús en la conversación con Nicodemo, mira, Nicodemo le pregunta a Jesús, yo quiero eso, ese nuevo nacimiento. Hablamos de eso hace unos 3 domingos. ¿Cómo yo puedo obtener ese nuevo nacimiento? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Nadie conoció a Dios, sino el que estuvo con Dios y bajó para revelar a Dios. Es decir, la razón misma por la cual Dios es el camino es porque Él es precisamente Dios. Es decir, no es que Él cree un puente. Nosotros no es que tenemos un tránsito de un lugar a otro. En realidad, al acercarnos a Cristo, estamos llegando a Dios porque el camino es Dios mismo. Y eso es importante. Pero la tercera declaración es la palabra camino, o la tercera palabra de esta declaración es la palabra camino. Un camino, y voy a usar aquí la declaración o la definición de la Real Academia de la Lengua Española, es entendido como un espacio o franja de terreno para ir de un lugar a otro. La idea en este contexto es que Jesús es el medio por el cual los apóstoles que acaban de preguntarle ¿cómo podemos ir a donde tú estás? Es el medio para ir de ese lugar donde están los apóstoles al lugar donde Cristo dijo que estarían. Y entendido de manera mucho más amplia, Jesús es el camino en el sentido de que es la forma por medio de la cual los que estamos de este lado de la eternidad podemos llegar a la eternidad. Es un camino que comunica 2 puntos. Y uno de esos es donde estamos nosotros ahora, en el contexto de lo que Jesús está respondiéndole al discípulo. Y el otro es a donde llegaremos por la eternidad. Pero hay una forma todavía mucho más amplia en la que nosotros podemos entender esto. Y esto es el Evangelio, hermano. Dios había diseñado un mundo perfecto y Él, en ese mundo perfecto, esperaba que el hombre pudiera obedecerle de manera libre y espontánea y adorarle. Sin embargo, gracias a su desobediencia, el hombre peca contra Dios, ofende a Dios y es expulsado de la presencia de Dios. Y una de las imágenes más fuertes que nosotros vemos en Génesis capítulo 3 y que además son como espectaculares y como que pasamos muy por alto en el relato, es la que encontramos en el versículo 24. Dice, echó pues fuera al hombre, y estamos hablando de que lo echó fuera del huerto, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y oigan esto, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Noten cuál era la intención de Dios. Ustedes han sido expulsados del lugar que yo preparé para ustedes y nunca podrán regresar. Y me voy a asegurar de que por más esfuerzos que hagan, eso no va a pasar. Y esto suena como fantasioso, pero lo que nos describe el texto es que había una espada como que revoloteaba encendida, escondiendo el camino de regreso. Y yo, mis hermanos, desde entonces, todo el desarrollo de la humanidad ha sido una búsqueda, consciente o inconsciente, de ese camino para llegar a Dios. Más adelante vemos que construyeron una torre. Ok, si no podemos ir al huerto, podemos levantarnos lo suficiente como para llegar a Él y desafiarlo. Pero el Señor desciende, confunde sus lenguas, y lo vemos en la Torre de Babel, y ellos son esparcidos. Pero más adelante crean sus propios sistemas, sus dioses falsos, su adoración falsa. Y todo eso era el resultado de su incapacidad, la incapacidad del hombre para ir a Dios por sus propios medios. Era una búsqueda incansable del camino. Pero aún en el día de hoy, la moralidad, la religiosidad, la filosofía, el humanismo, el conductismo y muchas otras formas no han sido más que intentos fallidos e inútiles por ir a Dios transitando por otro camino. Y la gran verdad de la Biblia es que el hombre no puede agradar a Dios y no puede tampoco encontrar el camino, Romanos capítulo 8, versículo 8, porque su condición caída lo lleva a amar más el pecado que a Dios. Y una de las cosas por las que se nos acusa como creyentes desde la orilla de los ateos
es que nosotros nos inventamos a Dios para poder satisfacer nuestra necesidad espiritual y tener una esperanza, aunque fuera ilusoria, del futuro. Eso suena, además de ofensivo, bastante bien argumentado, pero créeme que si yo, Jacobi Jaldana, me quiero inventar a un Dios, no me voy a inventar a un Dios que al acercarme a Él me va a consumir con su santidad. Tampoco quiero inventarme a un Dios que va a juzgarme si yo vivo una vida contraria a sus mandatos. Yo me fabricaría a un Dios llave, a un man vivo, barbón, bonachón, que no tiene ninguna relación o preocupación por mis pecados, que no tiene ningún tipo de regla para mí. Y esa es la razón por la que Dios no puede ser un invento humano. Porque además, a ese invento humano ni siquiera nosotros, si lo fuera, tenemos acceso. Dice el gran predicador Robert Murray M'Cheyne, quien murió muy joven, acerca de esta verdad, y cito: por eso vino Él a hacerse hombre para ocupar nuestro lugar. Se hizo hombre para ser considerado pecado con objeto de que Dios cargase en Él la iniquidad de todos nosotros. En representación de todos nosotros avanzó para que aquella terrible espada cayese sobre Él, recordando la palabra del profeta que dice: levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Fin de la cita. Y para que ustedes puedan conectarlo claramente en sus mentes, la idea de Jesús como el camino es una idea de Él, es quien encontró ese camino oculto para poder volver a la presencia de Dios. Ese camino que requería que esa espada de fuego se apagara. Pero para esa espada apagarse, era necesario que cayera, porque representaba la justa ira de Dios sobre alguien. Y lo que el Evangelio anuncia es que en la cruz del Calvario, la encendida espada de la ira de Dios cayó sobre su propio Hijo. Y en términos reales, Dios mata a su propio Hijo en la cruz, haciendo caer sobre Él todo el peso de su ira, para que ahora el camino pueda abrirse y pecadores como tú y como yo podamos transitar a la presencia perdida de Dios. Eso es el Evangelio. Y eso es lo que implica que Jesús es el camino. Él apagó la espada de la ira de Dios que impedía que nosotros nos acercáramos a la presencia de la cual fuimos expulsados en Adán. Cristo también es el camino porque Él abrió un nuevo acceso al Padre con su propia sangre. Y esta figura está cargada en los sacrificios del Antiguo Testamento, y el templo y el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Se acuerdan ustedes? No podía entrar un sacerdote al lugar santísimo sino solo una vez al año, y no con su propia sangre, sino con una sangre ajena, la de un cordero que durante todo el año era preparado sin mancha y sin ningún defecto. Y cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, la señal de que Dios estaba recibiendo el sacrificio de él, de ese cordero, por el sacerdote y por el resto del pueblo, era que la presencia de Dios descendía en una forma de columna. Y mientras el sacerdote entraba, todo el pueblo alrededor del campamento, cada uno por sus tribus, estaba en silencio, en un silencio tensionante, para ver si la presencia de Dios descendía, porque sabían que si Dios no estaba aceptando ese sacrificio, ellos iban a estar en problemas. Y eso era lo que tenían que hacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero venido Cristo, dice Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con su sangre, Él entra a la presencia de Dios, al lugar santísimo,
Santísimo y ahora las puertas no se cierran, las puertas quedan abiertas y su sangre termina siendo suficiente para que nosotros entremos a la presencia del Padre una y otra vez por medio de Cristo. Él abre un camino nuevo. Hebreos 10, 19 al 22 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos, déjame decirte, para mí esa imagen es abrumadora. Hoy tú puedes orar al Padre, cantar al Padre, hablar al Padre, ir a la presencia del Padre por medio de Cristo. Pero eso no era posible ni siquiera para un sumo sacerdote consagrado en el Antiguo Testamento con sangre ajena, sin que fueras consumido por el Dios Santo. Así que Cristo es el camino en el sentido de que Él nos devuelve a la presencia del Padre. Esa presencia escondida y perdida y protegida por la ira encendida de la espada de Dios. Pero Él es el camino porque Él entra a la presencia del Padre y ahora ese camino está abierto para nosotros. La muerte de Cristo hizo que el velo del templo se rompiera y eso no era un acto espectacular solamente. Era un acto de relevancia teológica impresionante. Mateo 27, 51, que al momento de la muerte de Cristo, cuando Él expira y entrega su alma y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el cielo se oscureció y en ese mismo momento el velo del templo, solo imagínate esa imagen, ese velo que estaba cerrado durante todo el año, con sacerdotes caminando muy lentamente en el lugar santo y sin siquiera mirarlo de cerca, de repente, ¡pum!, se parte. Y ahora esa presencia de Dios queda abierta para nosotros. Y eso es solo por Cristo. Solo por Cristo. Pero Cristo no solo es el camino. Nuestro texto también dice que Él es la verdad. Y al igual que la declaración anterior, esta también es una declaración exclusiva. Note que tampoco dice, yo soy el camino y la verdad que tú quieras. ¿Qué quieres que Cristo sea para ti? Dicen los que han querido presentarnos a ese Jesús hippie de solo peace and love. Dice, yo soy la verdad. Y hermanos, eso quiere decir que Él es la única verdad absoluta. Y de nuevo, eso parece anticuado a la luz de una cosmovisión contemporánea que generalmente es relativista, subjetiva, emocional, sentimental. Los hombres pueden afirmar que no existen verdades absolutas. Y yo no sé si ustedes ven el absurdo de ese argumento. No existe ninguna verdad absoluta. ¿Estás seguro que eso es verdad? Pero pretendes que eso sea una verdad. Si no existe una verdad sobre la cual todo esté anclado, entonces no existe nada sobre la cual nosotros podamos considerar la vida como algo objetivo. Lo cierto es que sí hay una verdad. Y esa verdad se encarnó en la persona de Cristo. Lo cierto es que de la manera en que 1 más 1 es 2, Cristo vino a este mundo y vivió una vida perfecta y murió al tercer día y resucitó al tercer día para darnos vida. Y eso es una verdad histórica, comprobable. Y uno de los debates más recientes acerca de la persona de Cristo es precisamente acerca del Jesús histórico. Y ha habido quienes han desafiado el cristianismo precisamente tratando de cuestionar la existencia del Jesús histórico, porque ellos están seguros que si el Jesús histórico es real, entonces el Jesús histórico es lo que dijo que era. Entonces tienen que desaparecer a Jesús de la historia para que no implique que Jesús es todo lo que Él dijo que era.
Pero mis amados, hablando en términos historiográficos y de la evidencia, el Jesús histórico no solo es real, sino que todo lo que implica y lo que Él dijo que Él era también lo es. Si el Jesús histórico es real, Él vivió en este mundo. Si el Jesús histórico es real, Él vivió una vida perfecta y murió en manos de los romanos siendo acusado falsamente. Por eso el credo apostólico o el credo de los apóstoles del segundo siglo dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido de María, pero que murió en las manos de Poncio Pilato. En otras palabras, hay una autoridad existente, verificable, en manos de la cual estuvo la vida del Hijo. No fue un fantasma que caminó entre nosotros. Fue un hombre. Pero si fue un hombre, también uno que resucitó al tercer día, lo cual lo hace un hombre, pero no un hombre como nosotros. Así que el Jesús histórico debería ser Dios. Cristo es una verdad y es una verdad absoluta que debe ser creída. La caída del hombre vino por una mentira: seréis como Dios. Génesis 3:5. Pero ahora la gran verdad que debe ser creída es: Jesucristo es Dios. Él es el Hijo de Dios. Y el tema de la verdad es predominante en todo el Evangelio de Juan. Ustedes pueden revisarlo y hagan el ejercicio. Busquen cuántas veces aparece la palabra verdad en el Evangelio de Juan y traten de verla en el contexto. Su propósito era mostrar que Cristo, su encarnación, su muerte, su resurrección, su ascensión son el fundamento sobre el cual descansa el resto de todas las cosas. El apóstol Juan escribió para una audiencia mayormente griega, pero también con cierta influencia gentil. Y el concepto de la verdad entre los griegos tenía una implicación psicológica, filosófica, importante. Para los griegos el logo, la verdad, la palabra, era lo que le daba sustento y sentido a todas las cosas. Para los judíos el logo era el principio creador, lo que Dios sopló y la razón por la cual Él crea todo. Y los griegos y los judíos parece que tenían cierto asunto en común acerca de ese logos. Y lo que hace Juan precisamente es mostrar que ese logos, que esa verdad, que esa palabra no era un concepto etéreo, no era una idea filosófica, no es algo que se sostiene en el aire, que era una persona. El Verbo habitó entre nosotros y se hizo carne y vimos su gloria, lleno de gracia y verdad. Gloria como la del unigénito del Padre. Y nosotros la hemos recibido. Gracia sobre gracia. Pero la forma más contundente en la Biblia, en donde nosotros vemos precisamente a Cristo como esa verdad, es Colosenses 1, del 15 al 20. Y quisiera que fueran conmigo al pasaje, solo para que veamos a qué se refiere esto de que Cristo es la verdad. Voy a leerlo para ustedes. Dice Colosenses 1, 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo y en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la verdad, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo que está diciendo Pablo a los colosenses, siguiendo esta idea de la verdad, Él es la verdad que sostiene todo el universo. Todo cuanto existe se sostiene en Él. Ninguna otra verdad puede producir en los hombres lo que solo la verdad de Cristo produce. Y es la vida eterna.
Es decir, que esta no es una verdad que nosotros creemos al aire. No es una verdad académica. No es como que, ahora entiendo. Este Jesús histórico que vivió y todas sus implicaciones filosóficas y logos. No. Hay una relación entre lo que yo estoy creyendo de esa verdad y lo que esa verdad produce. Y lo que vemos que esa verdad produce es vida eterna. Y por eso la tercera declaración del Señor Jesucristo: yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya estamos en nuestro tercer punto. La gran razón por la cual los hombres deben ir a Dios es para tener vida eterna. ¿Por qué Cristo es el camino que debe ser transitado y la verdad que deben ser creídas? Para que tengan vida eterna. El tema central de todo el Evangelio de Juan. Y ya lo mencionamos, hermanos míos, naturalmente los hombres están muertos, nacen muertos espiritualmente, sin esperanza alguna. La misma oportunidad que tienes tú y yo de ir al cementerio y sentarnos en una tumba a esperar que un muerto se levante, esa es la misma esperanza que tenemos de que un muerto espiritualmente venga a la vida en Cristo. Ninguna. Porque están muertos en sus delitos y pecados. Dice la Biblia, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Por nuestro propio impulso, nosotros no podemos seguir la verdad de Dios. Él es la vida, en Él estaba, y Él era la luz de los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sin embargo, cuando el Evangelio, que es la verdad de Cristo, es predicada, entonces los hombres pueden creerla y tener la vida eterna. Solo en Él nosotros tenemos la verdadera salvación. Solamente Cristo, y como lo decimos aquí, solus Christus, y ninguna cosa más puede rescatar al hombre perdido de su perdición. Él es el único que puede garantizar la vida eterna, levantando al hombre de entre los muertos. Y hermanos, eso es lo que hace al cristianismo único, y en esto quiero ser enfático, porque yo empecé diciendo que para algunos el tema de la exclusividad del Evangelio es incómoda, pero hay una razón para esa exclusividad, y tiene que ver con este punto de la vida eterna. Jesús es la vida eterna, porque a diferencia de cualquier otro, Jesús pudo levantarse de entre los muertos. Y la resurrección garantiza que Él puede también dar la vida eterna. El hecho de que Cristo se haya levantado de entre los muertos garantiza la vida eterna. Y eso, hermanos, es lo que hace que el Evangelio sea exclusivo. Mahoma, Krishna y todos cuantos otros vengan a tu mente en este momento no pueden garantizar vida eterna porque ellos mismos no se han dado vida eterna. No pueden garantizar la resurrección de las almas y la promesa de la eternidad después de la muerte porque ellos mismos no se han podido levantar de la muerte. Lo que hace que el Evangelio sea exclusivo es la resurrección. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15 que si tú quitas el fundamento de la resurrección de la fe cristiana, toda la fe cristiana se desmorona. Es más, tú has jugado ese jueguito de que uno saca palitos y haz de cuenta que esto es una torre de 2 metros en la que tú tienes toda la iglesia edificada, su historia, todo. Pero esa torre de 2 metros está en un palito, uno. Tú puedes sacar todos los palitos arriba que tú quieras. ¿Cómo se llama ese juego, por cierto? ¿Cómo? Jenga. Tan chinos. Jenga. Tú puedes sacar todos los palitos de Jenga que puedas, pero el día que tú jales el palito de la resurrección, ese día todo el edificio se cae.
La resurrección es la columna vertebral de la fe cristiana. Y como les mencionaba ahorita, el Jesús histórico del que estábamos hablando, es decir, el Jesús que vivió desde la perspectiva histórica, es un Jesús resucitado. Y ese es el problema para aquellos que se rehúsan a aceptar a Cristo como la verdad y la vida. ¿Qué hacemos con este Cristo que existió, pero que también resucitó? Hay que hacer algo con eso. Y hay dos caminos. O lo seguimos, o le damos la espalda. Que Cristo es la vida eterna es lo que hace que el Evangelio sea exclusivo. Solo en Cristo hay salvación. La verdad histórica de la resurrección está ligada al hecho de que nadie, sino solo Cristo, ha vencido la muerte. Y que su cuerpo no está entre nosotros. Y el desafío es, si puedes probar que en efecto Cristo no se levantó de entre los muertos, entonces nosotros como creyentes venimos a ser los más dignos de lástima y conmiseración en este mundo, porque estamos esperando en una vida eterna que no se puede garantizar. Tú eres consciente de lo que eso está implicando, hermano mío. Pero como lo decíamos en su momento, más de 2000 años han pasado ya. Y la verdad histórica de la resurrección sigue siendo tan firme como lo que ella implica. Que Cristo se levantó para darnos vida y vida eterna en abundancia. Así que, ¿qué hemos dicho hasta aquí? Hemos dicho en primer lugar que Cristo y solo Cristo es el único que puede garantizar la salvación, porque Él es el camino, en dos sentidos. Él nos devuelve a aquel Edén de relación con el Padre en el que estábamos completamente perdidos y no podíamos encontrar. Él nos devuelve apagando la espada de la ira de Dios. Pero también en el sentido de que nos lleva a una nueva relación con el Padre. Dijimos que Él es la verdad. Y es en el sentido de que Él sostiene todas las cosas y todo en Él existe. Y que es en esa verdad que todo lo que nosotros creemos está descansando. Pero no solo lo que creemos, lo que nosotros somos descansa sobre su verdad. Pero la otra razón por la que solo Cristo es el único que puede dar salvación es porque Él es la vida eterna. Y Él es la vida eterna, ya lo dijimos, porque Él se levantó de entre los muertos. Y si la resurrección histórica de Jesús es irrefutable, también lo que esa resurrección implica. No podemos separar las dos cosas. Tengo un amigo muy querido. Me dice, me gusta el Jesús histórico. Él es revolucionario. Es apasionado. Es un político sin igual. Es un hombre que cambió la historia. Lo tiene tatuado en el brazo. Me encanta Jesús. Y yo le digo, yo todavía no logro entender cómo tú puedes desconectar la realidad del Jesús histórico de todo lo que Él dijo que era. Porque supongamos que Él era el epítome de la política. Un Che Guevara prematuro. Supongamos que Jesús es todo lo que tú crees que Él es históricamente. Pues ese mismo Jesús del que tienes evidencia histórica, dijo, derriben este templo y al tercer día yo lo vuelvo a levantar, hablando de su propia resurrección. Ese mismo dijo, no teman a los que matan el cuerpo, sino al que puede destruir vuestras almas en el infierno. Ese mismo dijo, no teman porque yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y ese mismo dijo, arrepiéntase y conviértase porque en mí el reino de los cielos se ha acercado. No podemos separar al Jesús histórico del Jesús divino. Yo no puedo tener una admiración por la figura de Jesús si yo no estoy viendo las implicaciones de lo que Él es en su misma vida.
Es más, el hecho de considerar que Cristo vivió una vida perfecta ya es un mensaje para nosotros. ¿Para qué? ¿Con qué propósito vivió una vida perfecta? Y si vivió una vida perfecta, ¿por qué murió? Y si murió siendo perfecto, ¿por qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué estaba pagando? Por lo menos debería hacerme las preguntas lógicas. Pero el problema no está en una falta de argumentación. El problema está en la dureza del corazón. El problema está en la dificultad que hay para reconocer que al acercarme a ese Cristo, yo tengo que hacerlo en los términos en los que Él lo ha establecido. Y que va a implicar que Él será para mí la luz. Y Él mismo lo dijo. La luz vino a este mundo. Y los hombres no querían acercarse a la luz, le dijo a Nicodemo, porque no querían que sus obras malas fueran alumbradas y tuvieran que arrepentirse de ellas, y prefirieron estar en las tinieblas. Y el problema de esta humanidad no es que no crea en Jesús, es que creyendo en Él han decidido darle la espalda. Y es tan cierto esto, hermanos, que en el día del juicio nosotros no vamos a ser condenados por una lista de pecados. Cuando yo estaba empezando a leer la Biblia, incluso antes, por ese evangelio que uno recibe por infusión, por el cordón umbilical, y uno como que crece y uno siente cierta conciencia de Dios y escucha y va a misa y cosas. Yo me acuerdo que me imaginaba en la época en la que no conocía los VHS, que el Señor tenía una gran biblioteca en el cielo. Y que cuando tú ibas allá, Aldana, por la A, listo, aquí Aldana, nombre, Kobe, Kobe. Y ahí sacaba un librón y lo ponía en una mesa. Y empezaba, Jacobi, 9 meses, te robaste la leche en polvo. Y ahí a buscar pecado por pecado. Y uno como que ahí, 2 horas después, 35 años, 37, 40, y después, resultado condenado. Cuando salieron los VHS dije, no debe ser un libro, debe ser un VH. Lo ponen y uno se ve la película de la vida y luego lo condenan. Y con la internet dije, un gran servidor. Tiene el Señor ahí, base de datos, un query, una consulta y ¡pum! Aquí está toda la información. Pero hermanos, nosotros no vamos a ser condenados por eso. Y ojalá no saquemos esa idea de nuestra mente. Hay una razón por la cual el Señor apartará a los unos a la izquierda y a los unos a la derecha, y es la persona de Cristo. Nosotros pecamos por la ausencia de Cristo en nuestra vida. Y el pecado que cometemos no es el problema, es la ausencia de Cristo en nuestra vida y de su justicia en nuestra vida. Pero si tenemos algo de justicia, no es la nuestra, es la justicia de Cristo en nuestra vida que viene por la fe. Y la salvación está determinada por eso. ¿Eres justo o no eres justo? La justicia está en ti o no está en ti, pero Él es nuestra fuente de justicia. Si ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, su justicia es como un velo que nos cubre. Y cuando ese velo nos cubre, no importa, mis amados hermanos, nuestros pecados. El Padre nos ve a través de la justicia de su Hijo Jesucristo. Y eso es glorioso. El que no cometió pecado, por nosotros fue tratado como un pecador para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios el Padre toma todo nuestro pecado y la culpa que el pecado merece, pasado, presente y futuro, y la carga sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Pero no conforme con eso, toma la justicia de su Hijo y nos la pone a nosotros en lo que llamamos una doble imputación. El Señor nos reviste de su justicia y cuando el Padre nos ve exactamente con la justicia del Hijo, como si nunca hubiésemos quebrado un solo plato. Y eso solo por la fe en Cristo Jesús. Mis amados, eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Y eso nos descarga. Eso nos da libertad, eso quita un gran peso sobre nuestros hombros, porque ahora no vivimos a expensas de cuántas obras yo tengo que acumular para traerla a los pies del Padre y decir, Señor, ahí está mi saco de obras, dime para ver para cuántos años de eternidad me alcanzan. Él pagó la deuda y solo Él puede proveernos esa justicia.
Con esto cierro, mis hermanos. Porque Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Por si no les queda claro que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Déjenme decirlo de otra manera, dice Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. El hombre puede escoger rechazar a Cristo, intentar buscar ir a Dios por otros medios, pero lo que encontrará no es más que fracaso y perdición, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es la muerte. En conclusión, la gran verdad que solo Cristo es suficiente, no solo fue útil para los reformadores y estos hombres de hace 500 años, hay una razón por la cual esa verdad sigue siendo vigente para nosotros. Primero, porque no es una verdad de la Reforma, es una verdad de la Biblia. Y lo que hizo la Reforma fue soplar en el polvo del oscurantismo para que esta verdad pudiera volver a resplandecer. Esa verdad de solo Cristo como nuestra única fuente de salvación sigue siendo el motivo por el cual mis pasiones, mi corazón, mi vida han de rendirse al Señor y han de ir al Señor continuamente. De la misma manera que en los días de aquella torre de Babel o en los días de Moisés o los falsos dioses de Israel, la falsa religión, el legalismo, hoy sigue siendo caminos alternos que los hombres creen que van a llevar a Dios. Pero es urgente seguir proclamando, mis hermanos, que solo en Cristo hay salvación. Y predicar a Cristo y a este crucificado. Nosotros podemos cambiar el mensaje. Y muy seguramente si lo hiciéramos más potable, más amable. Mira, no hables de sermón, habla de sesión. Tú no eres pastor, eres coach. No es una iglesia, ponle más o menos otro tinte. Muy posiblemente tengamos un lugar en medio de la incesante búsqueda que hay en las personas de una respuesta espiritual para sus vidas. Pero mis amados, mientras esta verdad siga siendo verdad y lo será por la eternidad, es nuestro deber seguir proclamándola con fidelidad hasta el último de nuestros días. Y que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, yo me propuse no saber nada, sino solo a Cristo y a este crucificado. Mis amados, solo a Jesús sea la gloria. Pónganse de pie para orar. Quiero invitar a mis hermanos para que terminemos cantando ese himno que cantamos hace un momento, solo en Jesús, y que nos recuerda dónde está nuestra fe y dónde está nuestra confianza. Padre, gracias Señor por concedernos el poder mirar hoy a la cruz y al Salvador en la manera en que lo hemos hecho. Gracias por mostrarnos, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre sino a través de ti. Y tal vez durante mucho tiempo, Señor, hemos estado nosotros buscando nuestros propios caminos y transitando por nuestras propias veredas, pero hemos encontrado que es un camino largo y sin fin. Y cuando por fin vemos que hemos llegado a un lugar, encontramos, Señor, que todavía hay más por recorrer y nunca terminará. Oh, Señor, pero tú eres un camino amable, agradable. Tú eres el camino. Gracias, Señor, por la verdad de tu palabra. Gracias por el Evangelio.